Hola, bienvenidas y bienvenidas a todos y a todas en este seminario que se llama Las fundaciones en el extranjero pueden financiar los proyectos de mi OSC. Este seminario lo coordina la Alianza Fronteriza de Filantropía en alianza con la Fundación Tichi Muñoz. La Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos es una organización binacional de membresía cuya misión es apoyar a una red de organizaciones que construyen prosperidad a través del liderazgo, la colaboración y la filantropía en la región fronteriza entre México y los Estados Unidos. El día de hoy nos acompaña María Laura Muñoz Barrera, quien realizó la licenciatura en antropología y una especialización en literatura hispanoamericana en la Universidad de Texas El Paso, donde se graduó con honores. Cuenta con el diplomado en Administración de Desarrollo Institucional y Procuración de Fondos por Procura, y es facilitadora certificada por el Centro en Filantropía de la Universidad de Indiana y Procura para impartir este programa. En agosto de 2016 obtuvo la acreditación como consultora por BoardSource. Le cedo la palabra a Laura y te doy la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias, Celit. Sí, como decía Celit en la presentación, bueno, el tema que vamos a platicar hoy es el financiamiento para los proyectos y programas de mi organización en México, pero de fuentes estadounidenses o extranjeras. En particular nos vamos a enfocar más hacia lo que es Estados Unidos. Y antes que nada, es importante que tengamos nosotros en nuestras organizaciones un plan por escrito de procuración de fondos aprobado por el Consejo Directivo en el que tengamos precisamente las fuentes de financiamiento y una de ellas sean fundaciones en el extranjero con una meta realista económica para cada fuente, también las estrategias y actividades que vamos a hacer por cada una de las fuentes, los responsables de dichas actividades, porque a veces nos sucede que si no ponemos o no nombramos a un responsable, bueno, las cosas se quedan sin hacer. También hacer un cronograma donde tengamos fechas. Muchas fundaciones emiten sus convocatorias durante ciertas fechas del año, entonces hay que también programarnos conforme a estas fechas. También necesitamos definir qué recursos requerimos, porque para buscar fondos se necesita invertir fondos. Eso le tiene también que quedar claro a nuestro consejo directivo y a la organización. Y bueno, y agregar observaciones. Como yo generalmente hago estos planes, es que pongo todos estos temas o estos puntos en columnas y en las filas pongo los nombres de las fuentes para poder entonces, digamos, estructurar una búsqueda con base a un plan estructurado, ¿no? Entonces, eso es el primer paso para buscar recursos en el extranjero. Y hablando de fuentes de financiamiento, bueno, pues las fundaciones solamente son una de las cinco grandes rubros o fuentes donde podemos encontrar recursos para nuestras organizaciones en México. Las empresas, también los proyectos productivos o venta de algún artículo, la creación de empresas, los gobiernos y la sociedad, bueno, pues son, digamos, este gran universo de posibles fuentes de financiamiento para nuestras organizaciones. Y como les comentaba, bueno, nos vamos a enfocar en el número uno, que son las fundaciones. Y antes también de empezar a buscar, bueno, hay que hacer un análisis interno para saber si nuestra organización está lista para solicitar donativos a fundaciones estadounidenses. Necesitamos tener misión, visión, objetivos, es decir, una planeación estratégica y operativa que no solo describa nuestro marco normativo, sino también nuestro plan operativo anual. También necesitamos tener sistemas y procedimientos financieros, pues es porque estos financiamientos generalmente pues requieren de cierto nivel de rendición de cuentas, de reportes financieros, de registros, de una serie de controles financieros que nos van a requerir los donantes. Entonces también necesitamos preguntarnos si estamos listos en este sentido. También si tenemos al personal necesario capacitado, no solamente para la solicitud, porque pues generalmente son en inglés o habrá que desarrollar materiales, establecer comunicaciones en inglés, sino que también para la ejecución de los programas y proyectos. También vamos a adquirir nuevas responsabilidades y obligaciones.
estamos listos para tener una carga de un proyecto sobre el cual necesitamos rendir cuentas, a lo mejor es un financiamiento grande de 100,000, 300,000 dólares, y también si tenemos acceso y conocimiento sobre tecnología, porque muchos donantes o cada vez más donantes están migrando hacia plataformas electrónicas, sistemas tanto para la solicitud como para la rendición de cuentas electrónicos, donde necesitamos tener este acceso y conocimiento en materia de tecnología. Entonces, si estamos listos, bueno, pues adelante. Si no, a lo mejor no es el momento y más vale esperar que quedar mal ante un donante. Y bueno, ¿cómo empezamos a buscar financiamiento en el extranjero? Bueno, hay que hacer lo que se le llama una investigación y cultivo de donantes. Hay posibilidades de recibir financiamiento de un donante que no nos conoce, pero es más posible si el donante nos conoce. Entonces vamos a platicar un poquito más de este tema. Hay que saber la cantidad apropiada y los programas que financia cada entidad donante. ¿Cuáles son los rangos de apoyo? A lo mejor hay fundaciones que dan donativos de 5,000 dólares, hay algunas que dan de $1,500,000. Necesitamos conocer esta información y también pues saber para qué programas y además si los donativos que ellos pueden dar son anuales o multianuales. Una vez que tenemos esta información, pues también hay que filtrar prospectos, hay que ver a quiénes le vamos a pedir. Es importante saber que hay que invertir una cantidad considerable de tiempo para poder hacer toda esta fase, digamos, inicial, que es la investigación y el cultivo, antes de salir, digamos, a pedir. Hay que conocer también los intereses programáticos de las fundaciones. Generalmente tienen líneas de apoyo, ¿no? Por ejemplo, educación, salud y proyectos productivos, o niños, derechos humanos y mujeres. Hay que conocer estos intereses para saber cuáles son como las grandes líneas y también para poder nosotros darle un enfoque a las solicitudes. Por ejemplo, si una fundación habla sobre democracia, es una de sus líneas de interés, bueno, habrá que ver si nuestro programa o proyecto puede entrar en esas líneas de democracia. Por ejemplo, si le damos algún matiz, ¿no? Sin cambiar el sentido ni contarle mentiras al donante, sino matizar el proyecto dentro de las líneas de los intereses del donante. También hay que conocer los criterios de selección y los lineamientos para ver si podemos ser sujetos de financiamiento, conocer las cantidades de donativos otorgados y tipos de proyectos que son financiados generalmente por estas fundaciones, y conocer el personal a cargo del proceso de solicitud, que es el famoso Program Officer. Es muy importante que tengamos el contacto personal con esta persona porque es la pieza clave en todo proceso de solicitud. En Estados Unidos, todas las fundaciones tienen al Program Officer que está a cargo de cierta área geográfica, a veces de ciertos temas, o cómo se estructura la fundación, pero siempre hay una persona que es nuestro punto de contacto con la fundación. Entonces hay que conocer a esta persona, hay que invitarla, hay que mandarle información, hay que saber quién es, hay que establecer una relación, porque no olvidemos que detrás de las instituciones están las personas. Y bueno, hay diferentes tipos de fundaciones también, es importante también conocerlas, saber cuáles son las independientes, las empresariales, las comunitarias, que generalmente sirven como un vehículo filantrópico para los habitantes de una región, para apoyar a organizaciones de una región. Hay las operativas, que no necesariamente dan financiamiento, sino que operan programas. Hay híbridas, ¿no?, que hacen un poquito de todo. Entonces, vale la pena, sí, familiarizarnos con digamos, el mundo de fundaciones en Estados Unidos para poder saber a quién es más factible dirigirnos. Y un poquito de información sobre el sector no lucrativo en Estados Unidos. Allá, fíjense, hay casi 1,5 millones de OSC, cuando en México se tienen registradas cerca de 30,000. Esa es, digamos, la diferencia abismal entre los sectores de ambos países. Allá se denominan public charities, a lo que nosotros le llamamos aquí una organización de la sociedad civil, una AC. Hay 97,435 fundaciones privadas, que bueno, estos números puede ser que hayan variado, ¿verdad?, porque no son los números más recientes, pero más o menos para que nos demos una idea, y 370,745 de otro tipo, que pueden ser quizás instituciones académicas o con otros fines, ¿no? Entonces, estamos hablando que hay alrededor de 100,000, 150,000 fundaciones
privadas que otorgan recursos. Recordemos que en Estados Unidos, para mantener tu estatus como fundación, porque allá la ley sí distingue lo que es una fundación, deben de otorgar un porcentaje de sus activos, los assets, anualmente, si no pierden su estatus como fundación. Entonces, todas estas entidades son donantes en Estados Unidos. Estas son las cifras más recientes de Giving USA, que es digamos, la organización que se dedica a este tipo de investigación sobre donativos en Estados Unidos de las instituciones, y ascendieron en el 2017, o bueno, más bien en 2016, a 390,000 millones de dólares. Y este es un pie más o menos de dónde vienen los recursos, o quiénes son, digamos, los que entregan los recursos a las instituciones en Estados Unidos. Las personas dan el 72.8% de los donativos, las empresas el 5.6%, los legados, que son también de personas, o sea que si le sumamos al 72%, casi el 80% de los donativos en Estados Unidos los dan las personas, y las fundaciones solamente el 14.4%. Imagínense, si estamos hablando de que hay entre 100 y 150,000 fundaciones y solamente dan el 14.4% de los recursos de esta cantidad que veíamos acá, pues estamos hablando de una cantidad relativamente pequeña, aunque sigue siendo grande, pero con respecto como a este panorama general. Y ahí viene también el porcentaje o qué tipo de fundaciones dan estos recursos. El 71% son independientes, el 9% comunitarias, etcétera. Y de ese 14.4%, el 23% apoya causas internacionales. O sea, esto es así como para contextualizar. De este 23%, perdón, que hablamos, más del 50% apoya programas y proyectos. La gran diferencia una de las grandes diferencias más bien con las fundaciones en México es que en Estados Unidos sí apoyan lo que es gasto operativo con más frecuencia. Allá le llaman General Support. Y el 13.5% a gastos de capital, como puede ser la adquisición de un equipo, la construcción de un edificio. Y también vale la pena señalar que 45% de estos recursos se van a organizaciones en otros países y 55% a organizaciones estadounidenses con programas a nivel internacional. ¿Esto qué nos dice? Pues que es importante también tener alianzas con organizaciones internacionales que nos conozcan, porque quizás a través de ellas también podemos recibir financiamiento para un programa en México, pero digamos que financiado a través de una organización en Estados Unidos. De estas organizaciones, de estos donativos, el 50% se están yendo a financiar programas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los ODS. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Es un marco de acuerdo entre muchos países para apoyar, digamos, que los grandes problemas de la humanidad. Ya están digamos, estructurados, ya están pensados, ya están discutidos, ya están aprobados, son 17 objetivos. Aquí lo que yo les recomiendo es que ustedes busquen en cuál de los 17 objetivos se desarrollan los programas y proyectos en su organización y buscar las metas, ahorita les voy a poner un ejemplo, buscar las metas para ver cómo podemos enmarcar nuestros proyectos para decir que nuestras organizaciones están contribuyendo a los ODS, al objetivo 5, por ejemplo, de los ODS 2000, de esta agenda que va a durar todavía vigente varios años. Fíjense, por ejemplo, el objetivo 3, que es salud y bienestar. Y ahí viene todo esto, bueno, esto lo encuentran en internet, ¿no? Estas son las metas del objetivo 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y aquí vemos, por ejemplo, temas como mortalidad materna, muertes de recién nacidos, epidemia de SIDA, tuberculosis y malaria, mortalidad prematura en el tema de salud mental, por ejemplo, tratamiento y abuso de sustancias adictivas, accidentes de tráfico. O sea, si se fijan, estamos hablando de una serie de temas muy importantes en salud y seguramente nuestras organizaciones van a estar trabajando en alguno de los ODS y a lo mejor nosotros no lo sabemos, pero sí es importante encontrar estos
pues sí, es ver dónde nos ubicamos dentro de los ODS para poder argumentar y fortalecer nuestra justificación y nuestras solicitudes. Ahora, entre 2003 y 2013, también porque no tenemos estadísticas muy recientes, 855 organizaciones mexicanas recibieron 518.983 millones de dólares en 2.909 subvenciones estamos hablando exclusivamente de fundaciones estadounidenses. ¿Qué nos dicen estos números? Pues que muchas organizaciones recibieron recursos más de una vez y que sí son cantidades importantes lo que se está destinando a proyectos y programas en México. Entonces, si hay recursos, pues hay que saber dónde buscarlos. Cuando hablamos de recursos, no nada más pensemos en dinero. Fíjense, este índice de donantes de Avina habla de que son no solamente dinero, sino que son acciones, son voluntarios. Estamos hablando también de becas, de premios, de bienes de capital, entre otros, ¿no? Fíjense, bienes de capital se refiere a infraestructura y equipo. Quizás es más fácil que nos donen un equipo médico que recursos para comprar el equipo médico, ¿no? Entonces hay que también como abrir un poquito la mente y pensar que existen otras posibilidades de apoyo para nuestros proyectos que van más allá del dinero. Por ejemplo, ahí viene los tipos de recursos movilizados por cada uno de estos rubros en tema de voluntariado, de dinero, de bienes de capital, de acciones, de becas y de premios. Incluso estos segmentos o digamos, sí, pues subfuentes se pueden incluir en el plan de procuración de fondos dentro del rubro de fundaciones. Quizás a una fundación le pidamos que colabore con nosotros en una campaña o nosotros colaborar en una campaña con ellas, por ejemplo, como en acciones, ¿no? En el cuarto rubro aquí, que es una campaña de cuidado de la salud relacionada con una problemática concreta local, ¿no? Entonces hay que también tener más creatividad y buscar otros posibles recursos más allá del dinero. Este también está interesante, fíjense el país de origen de los recursos. Casi siempre volteamos a Estados Unidos y no vemos a Europa o a otros países, pero fíjense, pues hasta Japón, Bélgica, Noruega, Suiza, Canadá, Reino Unido, pues cuentan con posibilidades en otros países también fuera de Estados Unidos. Pero obviamente, pues Estados Unidos representa el país que más invierte recursos en Latinoamérica en este caso, pero y en México también. Y es algo muy importante que siempre me gusta señalar es que no importa si la organización cuenta con la autorización como donataria en el extranjero para poder recibir recursos del extranjero. Muchas organizaciones creen que sí, pero este no es el caso y les explico por qué. Este es un párrafo tomado de un libro que se llama Disposiciones Legales y Fiscales para las OSC en México, escrito por Consuelo Castro Salinas, y explica toda esta racional detrás del famoso convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia del impuesto sobre la renta, que firmaron exclusivamente los gobiernos de Estados Unidos y México en el 94. En este convenio se determina que las personas físicas o morales residentes en Estados Unidos pueden deducir donativos otorgados a una institución no lucrativa mexicana siempre y cuando las deducciones que se realicen sean de los ingresos obtenidos en México. Por ejemplo, un doctor viene a México a hacer operaciones y únicamente nos puede donar para que él reciba su deducción fiscal en Estados Unidos, nos puede donar recursos únicamente de lo que ingresó en México, no de sus ingresos regulares en Estados Unidos. Entonces, este tema de la donataria en el extranjero no aplica, o más bien, únicamente aplica para empresas, o hablando en términos digamos, fiscales, personas morales o físicas con actividades e ingresos en México. Si estamos hablando de una empresa que no tiene nada que ver con México, no les sirve esta autorización. Fíjense, si un individuo o empresa con domicilio en Estados Unidos obtiene ingresos en México por desarrollar alguna actividad como prestar servicios, tendría que pagar en su país impuestos por dichos ingresos.
Sin embargo, al otorgar un donativo a una institución mexicana que cuente con la autorización para este efecto, el donante podría deducirlo de los impuestos que debiera cubrir en su país. Esta es una explicación que la pueden leer a profundidad en esta dirección que nos escribió Ángeles Anaya, precisamente porque en muchas ocasiones surge este tema y la pregunta es la misma. ¿Necesito tener la autorización como donante en el extranjero para buscar recursos en el extranjero? Y la respuesta es no. De hecho, las fundaciones en Estados Unidos tienen sus lineamientos, sus políticas, etcétera, digamos, sus permisos o sus cosas en orden para poder dar donativos fuera de Estados Unidos. O sea, ellas ya tienen como el caminito andado, ellas ya tienen los procedimientos, ellas ya tienen los formatos, ellos ya tienen la autorización de su gobierno para dar donativos en el extranjero. Entonces, ustedes no se preocupen por esa parte. Ahí lean la explicación y busquen a Ángeles Anaya. Ahí están los datos de ella de contacto en esta dirección para que conozcan bien el tema, se documenten y puedan salir a buscar recursos sin miedo. Y bueno, regresando a este tema de los rubros de apoyo, si se fijan, educación, desarrollo económico social, salud, son los rubros, y esto pues también yo creo que en México es similar, son los rubros que más apoyan las instituciones, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, los temas como medio ambiente, democracia social civil, que son temas emergentes sin duda alguna, pero vemos que pues son menores la inversión en estos temas. Y bueno, ahora sí, ¿dónde buscar? Bueno, hay que buscar en las páginas, por ejemplo, Centro Mexicano para la Filantropía difunde convocatorias, tiene una sección de convocatorias. El Foundation Directory Online, The Foundation Center, ahorita se los voy a enseñar, bueno, me voy a brincar la diapositiva. Este es un directorio que se paga una suscripción para poder acceder a este directorio. Fíjense, tiene más de 140,000 registros de donantes y se actualiza cada semana. Entonces los resultados, la información, los registros están actualizados. Otra bondad de este directorio es que se pueden hacer búsquedas por filtros, por ejemplo, por tema, por ámbito geográfico, por monto del donativo. Tiene una serie de herramientas mediante las cuales podemos ir haciendo como ese filtro de información para ir afinando nuestra búsqueda. También tiene una plataforma para administrar los datos de nuestros prospectos, para precisamente organizar la búsqueda. Y bueno, nos arroja información de cada fundación, nos dice qué tipo de proyectos apoyan, cuándo apoyan, si están abiertas, si están cerrados los procesos, etcétera, ¿no? Este es un directorio exclusivamente de fundaciones en Estados Unidos y la suscripción más barata empieza en $50 mensuales. Yo lo que les sugiero es que se suscriban, bueno, primero que nada, destinen una persona para que le dedique el tiempo necesario a la investigación y a la búsqueda y compren una suscripción de un mes. Y a lo mejor en ese mes que esta persona se dedique a echarse un clavado, como se dice, a profundidad, a investigar, a contactar, a evaluar, a escribir, para ver las posibilidades de encontrar donantes en Estados Unidos, ¿no? Esta es una herramienta valiosísima que $50 no son nada para lo que podemos llegar a encontrar. Otra recomendación es buscar en eventos del sector, pero pues hay que invertir para poder ir a estas reuniones de Independent Sector, Council on Foundations, Hispanics in Philanthropy, el Instituto Sinergos, tras el fondo que va a ser este 24 y 25 de agosto de 2017 en Los Cabos, a la reunión de CEMEFI que hace cada noviembre en la Ciudad de México, a Procura. Hay que estarse vinculando constantemente, pero ojo, los donantes no ven bien, o lo ven mal, más bien, ven muy mal que que nosotros le solicitemos directamente en estos eventos un donativo. Estos eventos sirven únicamente para vinculación. No se vale usar estos eventos para ir a pedir donativos ahí en persona. De hecho, a mí hasta me han dicho los donantes, ¿no? De que, oye, ¿cómo se atreve esta persona a pedirme un donativo aquí si estamos en un evento? Básicamente ahí hay que hacer vínculos para poder acercarnos a futuro con diferentes donantes.
Bueno, también en redes sociales hay páginas, por ejemplo, una que se llama Becas y Convocatorias, otra que se llama Gestionándote, las mismas redes sociales de donantes, hay que darles like a los donantes que sean como más afines a nuestros programas y proyectos, a los que tengan quizás fondos o recursos en el área de nuestro ámbito de acción. O sea, hay que empezar a buscarlos, ¿no? En redes sociales, porque cada vez más vemos la interacción ahí. Ahí pueden estar anunciando proyectos, programas, convocatorias, iniciativas, etcétera. Las alertas de Google también es muy importante que las tengamos activadas. Se puede buscar por palabra clave o tema y cada vez que aparezca una noticia, pues nos va a llegar a nuestro correo una notificación. Estos son gratuitos, ¿no? Todo esto es gratuito. Hay boletines especiales, por ejemplo, el Philanthropy News Digest de Foundation Center también tiene una serie de boletines por tema, por ejemplo, por salud, educación, etcétera, donde nos podemos suscribir, a los cuales nos podemos suscribir y estarlos recibiendo cada semana en nuestro correo. En Internet también están las páginas web e informes anuales, tanto de las organizaciones mexicanas que a lo mejor están ya recibiendo recursos del extranjero, como de las mismas fundaciones en Estados Unidos. Y también publican las listas de proyectos apoyados, o lo que le llaman Grants List, que vemos tanto en los reportes anuales, por ejemplo, de las fundaciones, como en las páginas de Internet, ¿no? Son muy transparentes en cuestión de esta información y generalmente está publicada. También, pues, nuestros colegas, ¿no? Con consultores, especialistas, otros procuradores de fondos, pues también nosotros en la Alianza Fronteriza nos damos cuenta de oportunidades. Esa es parte de nuestros servicios afiliados, la vinculación con fuentes de financiamiento. Y bueno, una vez que ya tenemos idea de dónde encontrar estas fundaciones, bueno, ¿cómo nos acercamos a ellos? Generalmente te piden una carta de intención, a letter of intent, como le llaman, ¿no? Y muchas veces esta carta lo que hace es que no tienes que escribir una propuesta detallada ni muy amplia para ver la factibilidad de conseguir apoyo en una fundación, lo cual me parece muy razonable porque en vez de escribir una propuesta que te puede tardar semanas, pues escribes una carta de intención de 3 cuartillas que te puede además servir para varios donantes, donde les expliques de qué se tratan tus proyectos, tus programas, quién eres, etcétera, ¿no? Ahí vienen algunas, bueno, esta es una guía de preguntas para formular una buena carta de intención y responder solamente a estas preguntas y más o menos estructurar una carta con estas respuestas, ¿no? Fíjense, ¿cuál es la finalidad de esta carta de intención? ¿A quién va dirigida y cuál es la conexión? Es muy importante hacer la conexión entre nuestra misión y la misión de la fundación. Una fundación existe para dar dinero. Si nosotros logramos establecer ese vínculo, esa conexión entre nuestras instituciones, bueno, pues va a ser más factible que nos apoyen porque hay un claro vínculo de que apoyar nuestro proyecto apoya su misión, acerca a la fundación también a alcanzar a su misión. ¿En qué año fue fundada la organización? ¿En qué año se constituyó legalmente? ¿Cuál es la misión de nuestra organización? ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo? ¿Cuáles programas de la organización se están llevando a cabo para alcanzar dichos objetivos? ¿Cuál necesidad de la comunidad buscan atender con esta propuesta? ¿Cómo se interrelaciona esta necesidad con los programas, objetivos y misión de la organización? ¿Cómo propone la organización atender la necesidad detectada? ¿Qué resultados se pretende alcanzar con el financiamiento? ¿Cuál es el costo total del proyecto propuesto? Para el primer año o para los años de duración del proyecto, muchas veces podemos pedir financiamiento para 2 o más años. De este total, ¿cuánto se solicita este donante? Y aquí es importante señalar también que a los donantes les interesa que el proyecto tenga coinversión, no ser el único donante que está aportando a ese proyecto. ¿Quién dará seguimiento a esta solicitud para conocer el interés del donante? ¿A quién pueden contactar el donante en caso de requerir más información? Y esta carta no tiene que ser muy extensa, puede ser de 2 páginas o seguir las instrucciones del donante cuando ellos publiquen las instrucciones, ¿verdad? Entonces, a veces es una hoja como un formatito, varía, pero básicamente es una versión resumida de lo que sería una propuesta o el envío de un proyecto más amplio.
Si desarrollamos, como les decía ahorita, si desarrollamos esta carta de intención, la podemos usar para diferentes donantes. Si la carta de intención nos la aprueban, nos van a solicitar una propuesta. Una propuesta, bueno, ya es un documento mucho más extenso, muy bien estructurado, que no solamente debe estar bien escrito, a veces puede ser en inglés o en español, por eso comentaba al principio de la necesidad de tener las capacidades instaladas en nuestra organización, porque debe de tener claridad, brevedad y especificidad de propósito. El primer paso para el desarrollo de una propuesta es la generación de la idea y se requiere la participación de varios integrantes de la organización. Hay que invertirle, les digo, tiempo y talento al desarrollo de este tipo de documentos. Algunas fundaciones también ofrecen instrucciones detalladas y esperan que las organizaciones las sigan al pie de la letra. Por ejemplo, fíjense, hay detalles que uno cree que no influyen, pero sí. Hay fundaciones que indican que no debes de engargolar ni grapar las hojas. Y ahí vamos nosotros y las engargolamos y las grapamos. Pues cuenta la leyenda que esas propuestas las tiran a la basura tal cual. Y esto es, por ejemplo, porque hacen varios juegos para diferentes revisores y los reparten. Entonces, si les estamos complicando la vida y no estamos siguiendo las instrucciones o simples instrucciones que ellos emiten, bueno, pues ¿cómo vamos a poder manejar, gerenciar un proyecto de $100,000, ¿no? Entonces, es muy importante seguir al pie de la letra las instrucciones. Y bueno, si no tenemos instrucciones de qué debe incluir la propuesta y solamente dice que envíes una propuesta a tal dirección por correo electrónico o de manera física, bueno, pues hay que escribir un resumen ejecutivo, la necesidad o problema y descripción del proyecto, que es lo que le llaman ellos proposal narrative, un presupuesto que incluya también la contrapartida, los fondos de contrapartida, o bien que incluya a quienes más le estamos pidiendo recursos para ese mismo proyecto y las posibilidades de recibir dichos recursos. Por ejemplo, podemos poner Fundación X, ya se envió una solicitud, se espera una respuesta para octubre de 2017, ¿no? Entonces hay que ser muy transparentes y muy genuinos en esta información porque también los donantes se platican y se conocen, ¿no? Entonces hay que poner información de a quienes les estamos pidiendo en este presupuesto, como un esquemita financiero, ¿no? Del proyecto. Hay que poner información de la organización y hay que poner una conclusión. Pero generalmente sí nos dan los lineamientos. En la página de Foundation Center también pueden encontrar unos seminarios en línea sobre elaboración de propuestas. Entonces, se pueden meter ahí. También a futuro nosotros estaremos ofreciendo más seminarios virtuales y también pueden consultar nuestra página procapacidad.org, donde tenemos una serie de documentos, herramientas que les pueden ayudar también a estructurar estas propuestas a fundaciones estadounidenses, además de las ligas a los seminarios virtuales que les comentaba de Foundation Center. Les repito, la página es procapacidad.org. Y bueno, ya para finalizar, les voy a dar unas sugerencias. Es muy diferente los procesos de las fundaciones en Estados Unidos que las mexicanas. En México son muchos los requisitos que solicitan, es mucho, a veces es muy complicado en términos de la documentación que hay que mandar, que hay que subir, que hay que comprobar, hay que tener facturas, hay que sellarlas, hay que hacer una serie de cuestiones, porque México ha habido pues digamos, una tradición de mayor desconfianza y Estados Unidos es una sociedad más confiada y muchas veces las fundaciones en Estados Unidos ni siquiera te piden copias de las facturas, solamente el informe financiero, el narrativo y bueno, estás dando tu palabra de que estás haciendo buen uso de los recursos, ¿no? Pero sí vale la pena señalar que es un proceso diferente y hay que conocerlo, hay que adaptarse, hay que irlo poco a poco pues sabiendo diferenciar y sabiendo cuáles son como las bondades también de estas diferencias. Y bueno, 3 sugerencias, ¿no? Hay que ser persistentes. Nosotros en la Alianza Fronteriza hemos estado persiguiendo apoyos de fundaciones durante año y medio, 2 años. Hay una fundación con la que hemos estado, a la que hemos estado presentando propuestas y proyectos durante varios años y bueno, somos persistentes, ya nos han apoyado en el pasado, esperamos que en el futuro nos
nos vuelvan a apoyar, pero es importante que la organización esté consciente que se pueden tardar 1.5 años, 2 años estos procesos, o sea que no es dinero para mañana. Pero pues sí estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? En miles de dólares. También, como les decía ahorita, hay que aprovechar todos los foros de oportunidades para establecer contacto y relaciones con posibles donantes. Ya alguien los trajo a la mesa, ya están reunidos en un evento, en un lugar, pues hay que ir, hay que estar presentes. De hecho, hay redes temáticas de donantes en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una red de donantes para temas de derechos humanos de los indígenas. Bueno, hay que conocer esa red, hay que ver cuándo es su reunión anual, hay que estar presentes, hay que conocernos. Si nos interesa, digamos, es dar este brinco a los recursos internacionales en Estados Unidos. Y buscar convocatorias. Aquí ellos, fíjense, le llaman RFP, lo que es Request for Proposal, a las convocatorias que les decimos en México. Suscríbanse, hagan este tipo de búsquedas, pónganse ustedes mismos a la vista, actualicen y traduzcan la información en su página web. Hagan un esfuerzo extra por ponerse, por verse, que los puedan encontrar fácilmente. Que si mandamos, imagínense que mandamos una propuesta y ponemos nuestros datos de contacto en nuestra página web y que el donante entre a nuestra página y vea la información de nuestros programas, proyectos, el quiénes somos, perfectamente escritos en inglés. Pues obviamente que vamos a dar una muy buena impresión a ese donante, porque pues ellos también tienen algo que le llaman due diligence, que es todo este proceso de revisar, de asegurarse que sus donativos, sus recursos van a estar bien invertidos y van a ser cuidados, porque una fundación tiene el mandato de cuidar los recursos con los que cuenta, ¿verdad? Entonces, este es parte del trabajo del Program Officer, asegurarse que la institución en México a la que le está donando es una institución confiable, que trabaja y que tiene resultados, ¿no? Entonces, pues son 3 sugerencias ahí muy, muy breves. Como les decía, hay que conocer las diferencias. No hay, digamos, que camino fácil. Hay que, como dicen, aventarse a la alberca y empezar a nadar porque pues hay recursos, hay que buscarlos, hay que aprender dónde están y pues básicamente se aprende a base de prueba y error, ¿no? Entonces, pues esto era lo que les quería comentar en este breve seminario virtual. Les dejamos nuestros datos. Somos la Alianza Fronteriza de Filantropía. Nuestra sede está en San Diego, California, y también estamos constituidos en México. Como decía Celit, somos una organización binacional que promueve una mayor filantropía, liderazgo y colaboración a través de la región fronteriza para construir comunidades más sanas. Los invitamos también a que nos sigan en Facebook. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. Celit, te regreso la palabra para que despidas el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Malaura. Como siempre, muy claro, informativo, la información que nos presentas. Y bueno, nada más recordarles a todos que en la Alianza estamos aquí para servirles, tanto en lo profesional como en lo organizacional, de acuerdo a sus necesidades. Y los invitamos a que se afilien. Ahí en pantalla están viendo nuestros datos en inglés y en español. Y cualquier duda, con gusto, Malaura los puede atender. Y nuevamente, muchas gracias, Malaura, y agradecemos nuevamente a la Fundación Tichy Muñoz por su apoyo para la realización de este seminario. Gracias, hasta luego. Gracias, bye bye.